Hola querido estudiante, aquí estamos continuando con nuestro estudio de física. Hoy día vamos a estudiar los elementos del movimiento, materia que también entra en el examen. Vamos a partir estudiando lo que se llama la trayectoria. Para clarificar lo que es la trayectoria, vamos a ver un dibujo que aparece aquí mismo. Aquí vemos un diagrama del interior de un supermercado donde queremos ir desde la panadería hasta la salida. Aquí vemos una persona que está en la panadería y ya terminó sus compras y ahora quiere ir hacia la salida, ¿ya? En este caso no podemos ir directamente siguiendo la flecha roja en línea recta, ya que se encuentran múltiples estantes con mercaderías que nos impiden el paso. De esta manera tendremos que seguir un camino diferente. El posible camino es la línea de puntos azules que bordea los estantes y luego se dirige hacia la salida, ¿ya? A este camino o línea punteada en puntos azules, que es el camino real que va a hacer la persona para llegar a su destino, lo vamos a llamar trayectoria. ¿Ya? Entonces la trayectoria es el camino real recorrido por la persona. Ahora aquí nos dicen que la trayectoria además es la forma que tiene el camino y puede ser rectilínea o curvilínea. En este caso es rectilínea porque son dos segmentos de líneas rectas. ¿Ya? También leemos que hay movimientos en los cuales la trayectoria es abierta, como por ejemplo la que describe una jabalina lanzada por un atleta, o cerrada, como en el caso del movimiento de la Tierra en torno al Sol. Del mismo modo, las trayectorias pueden ser rectilíneas, como la caída libre de una piedra, o curvilíneas, como el movimiento que describe un carrito en una montaña rusa. Bueno, entonces ese es el primer elemento que tenemos que estudiar, que es la trayectoria. Seguimos adelante. El segundo elemento que vamos a estudiar es lo que llamamos distancia recorrida. Al igual que los demás movimientos para ir desde la panadería hasta la salida, existen múltiples posibilidades de trayectoria. En la figura anterior, por ejemplo, tomamos el camino más corto posible. La distancia recorrida d minúscula es el largo de la trayectoria. O sea, si medimos la trayectoria, el camino recorrido, es lo que se llama distancia recorrida. Desplazamiento. El desplazamiento, simbolizado con la letra D mayúscula, es una forma de medir el cambio de posición y se representa por una flecha vector que va desde la posición inicial hasta la posición final. El desplazamiento no es necesariamente una línea real, es simplemente una magnitud que permite estimar el cambio de posición. Entonces, si volvemos al dibujo anterior, la flecha roja sería el desplazamiento y el camino real sería la trayectoria, el camino que siguió la persona. ¿Ya? Entonces, a distinguir esos dos conceptos, y la flecha es simplemente marca la posición inicial de donde partió la posición final, incluso pasa por sobre los estantes. Es el camino ideal, pero no necesariamente es un camino real. Y marca dos puntos: punto inicial, de inicio del camino, y el punto final o punto de meta o punto de llegada. Ya, ese es el famoso desplazamiento que se describe con la letra D. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de rapidez. Bueno, aquí nos muestran una foto. Cuando nos hablan de rapidez, generalmente lo asociamos, por ejemplo, a las competencias. Aquí vemos una competencia en los Juegos Sudamericanos en que
los atletas van rápidamente sorteando las vallas y avanzando para llegar a la meta. El más rápido va a ser el que gane. Entonces aquí vamos a ver el concepto de rapidez y velocidad media. Cuando estudiamos el movimiento de un cuerpo, no solo lo hacemos describiendo su trayectoria y su desplazamiento, sino también tomamos en cuenta el tiempo que tarda un cuerpo, una persona o un vehículo para moverse de una posición a otra. Esto nos permite estimar su rapidez y la velocidad. ¿Ya? Entonces el cambio de posición de un cuerpo en el tiempo sería la rapidez. Dice, la rapidez media de un cuerpo se simboliza con la expresión Vm y es la razón o la división entre la distancia recorrida y el tiempo empleado en dicho recorrido. Por ejemplo, tal como muestra la figura, supongamos que nos movemos desde la esquina de un galpón hasta la esquina opuesta y que no lo hacemos por el medio, sino por el contorno debido a que hay obstáculos que nos piden el paso, o sea, 40 metros hacia acá y luego 30 metros hacia acá. Esa sería la distancia recorrida. Entonces, si en este movimiento tardamos 100 segundos, podemos estimar que su rapidez media se calcula de la siguiente manera. Distancia recorrida, tiempo empleado. Entonces eran 40 metros más 30 metros, 70 metros en 100 segundos. 100 segundos, 70 metros dividido por 100 segundos. La rapidez media es 0,7 metros partido por segundo. Metros partido por segundo. Esa es la razón por qué es metro partido por segundo. En este ejemplo, si nuestra rapidez media es de 0,7 metros por segundo, esto no significa necesariamente que en cada segundo recorremos 0,7 metros, ya que es posible que en algunos momentos nuestro movimiento haya sido más rápido o más lento. Este valor de rapidez media significa que si nos hubiésemos movido siempre al mismo ritmo, sin aumentarlo ni disminuirlo, entonces y solo entonces recorreríamos 0,7 metros en cada segundo. En ese caso diríamos que nuestra rapidez es constante. Bueno, aquí vamos a estudiar la diferencia de la rapidez con la velocidad media de un cuerpo. Se simboliza V, una flechita arriba, M, que significa velocidad media. Y su valor es la razón, división entre el desplazamiento recorrido por un cuerpo y el tiempo empleado en dicho desplazamiento. En nuestro ejemplo anterior, el desplazamiento corresponde a la diagonal, cuyo valor en este caso es de 50 metros. Claro, si la persona se va por la diagonal de la plaza, en vez de recorrer 40 más 30, 70 metros, solamente tiene que recorrer 50, o sea, camina menos. Pero recuerden que el desplazamiento era un desplazamiento ideal. Entonces, si dividimos los 50 por el tiempo que empleó, lógicamente la velocidad es distinta a la rapidez media. Desplazamiento dividido por tiempo empleado, la velocidad media es 50 metros partido por 100 segundos, lo que da que la velocidad media es 0,5 metros partido por segundo. Recuerda, la cantidad de distancia en el tiempo. Ya, por eso se pone metros dividido por segundo. En este ejemplo es fácil notar que la velocidad media tiene un valor menor que la rapidez media. Efectivamente es menor porque siempre el desplazamiento es igual o menor que la distancia recorrida, puesto que no corresponde necesariamente a nuestro recorrido. Sin embargo, nuestro estudio del movimiento estará orientado fundamentalmente a movimientos rectilíneos, en los cuales el valor del desplazamiento es equivalente a la distancia recorrida. ¿Te das cuenta? En desplazamientos rectilíneos se confunde o la distancia y el desplazamiento miden lo mismo, solamente en los movimientos rectilíneos. Por lo tanto, en los movimientos rectilíneos se confunde lo que es la rapidez media en cuanto a medida con la velocidad media. Pero en física, rapidez media y velocidad media están definidos en forma distinta. Recuerda que su fórmula 1 dice que es
la distancia partido por tiempo, que es la rapidez media, y en el otro es el desplazamiento partido por tiempo. Observaciones. Como habrá notado, la rapidez media y la velocidad media se miden en una unidad de distancia, metro, dividida por una unidad de tiempo, segundo, de tal forma que su expresión es metro partido por segundo, y se lee metro por segundo. Sin embargo, también existen otras unidades, como el centímetro segundo, centímetro partido por segundo, para cuerpos muy pequeños, el kilómetro hora, en este caso lo que usamos es para autobuses, trenes, kilómetros partido por hora. En otros países de habla inglesa, la milla partido por hora, etc. Aunque en la vida cotidiana lo más común es hablar de kilómetros partido por hora, es importante saber que la unidad oficial en el Sistema Internacional de Unidades SI es el metro partido por segundo, o sea, la unidad oficial de la física para medir la rapidez es metro dividido o partido por segundo. Del mismo modo, es común que se hable de velocidad y rapidez como si se tratase del mismo concepto. Sin embargo, tal como hemos visto, no son lo mismo, aunque en cierto tipo de movimientos como el rectilíneo, numéricamente equivalen a lo mismo. O sea, lo que nosotros conocemos a velocidad o rapidez en física son dos conceptos distintos, aunque en movimientos rectilíneos su medida es lo mismo. ¿Ya? Cuidado con eso, porque esas son las preguntas de prueba. En la vida cotidiana, generalmente hablamos solamente de velocidad. Por ejemplo, velocidad máxima en un área urbana. Nunca hablamos de rapidez. A partir de la relación matemática, fórmula que nos permite estimar la rapidez media, se puede obtener lo siguiente: que la rapidez media está definida como la distancia partido por tiempo. La distancia recorrida es la rapidez media multiplicada por el tiempo, y el tiempo es la distancia dividido por la rapidez media, el tiempo empleado. Esas fórmulas nos sirven para hacer ejercicio. Bueno, ahora vienen unos ejemplos. Generalmente en las pruebas nos preguntan más que nada conceptos. Es decir, por ejemplo, aquí hablan de rapidez media de una lancha, ¿ya? Y llegan y le piden un cálculo. Podrían pedir un cálculo con las fórmulas que ya vimos y te mostramos. Si te saliera un ejercicio con cálculo, tienes que volver al video, a la parte donde están los cálculos. Bueno, estos serían como los principales conceptos de elementos del movimiento. Ahora, el movimiento también nos interesa decir que se llama movimiento uniforme, y aquí hablan de qué es lo que es el movimiento uniforme. ¿Se te ocurre a ti qué es lo que sería un movimiento uniforme? Aquí dan el ejemplo con un tren. El tren, por su parte, cuando se encuentra sobre un tramo recto de la vía, realiza un movimiento uniforme, es decir, se mueve siempre con la misma rapidez o al mismo ritmo. Eso se llama movimiento uniforme. ¿Ya? Hay movimientos rectilíneos. Aquí nos indican algo muy importante: el desplazamiento D mayúscula, la flecha roja, y la distancia recorrida, que era la línea de puntos azules, cuando el desplazamiento rectilíneo son iguales en magnitud, ¿ya? Miden lo mismo. Entonces, en movimiento rectilíneo hablamos que la rapidez o velocidad media en sus medidas son iguales. Te fijas, y aquí están las fórmulas y nuevamente las doy. Velocidad es igual a la distancia o desplazamiento partido por tiempo. El desplazamiento es igual a v a la velocidad por el tiempo, y el tiempo se calcula dividiendo el desplazamiento entre la velocidad. Ahí tienes varios ejercicios para hacer. Aquí nos interesa solamente hacer un recuento
de los principales conceptos, ¿ya? Ejercicio no nos van a preguntar en la prueba, al menos en este momento, si lo que sí nos pueden preguntar los elementos, ¿ya? Elementos de esto. Bueno, aquí hemos dado un... Y lo otro que hay que conocer es lo que llama la aceleración de un cuerpo. Se habla de aceleración de un cuerpo cuando hay cambio de velocidad en el tiempo, que es una velocidad final menos una velocidad inicial dividida en el tiempo. Y aquí vamos a ir a un ejemplo con una bicicleta, con un ciclista, que está acá, y una tabla de sus velocidades. Por ejemplo, aquí está el tiempo. En el primer segundo se le toma en el segundo 0 y su velocidad en metros por segundo es 3,0. En el segundo 1 su velocidad es 3,5, o sea, su velocidad va aumentando. En cada segundo va aumentando en 0,5 metros. ¿Te fijas? Y a los 10 segundos su velocidad es 8,0 metros y su velocidad inicial era 3,0. ¿Cuántos segundos pasaron? 10 segundos. Entonces, a este cambio de velocidad en el tiempo se llama aceleración. Y tú lo conoces bien, pues en los vehículos hay el acelerador que si tú vas a 20 kilómetros y acelera va cambiando a 30, 40, 50 y para eso se demora unos segundos o tiempo. Y eso se llama aceleración, ¿ya? Ese era el último concepto importante. Y veamos las observaciones sobre la aceleración. Es importante recordar que si bien la aceleración en los movimientos rectilíneos corresponde a un aumento o disminución de la velocidad, en general corresponde a cualquier cambio en el movimiento del cuerpo. Es decir, un cambio de dirección, como cuando un automóvil dobla en una esquina, también es una aceleración, aunque el cuerpo mantenga constante el valor de su velocidad. Entonces, aceleración es un concepto muy amplio en física que implica un cambio de velocidad, pero también un cambio en la dirección. Tienes que tener cuidado con estos conceptos porque en base a estos conceptos hacen las preguntas de la prueba. Cuando un cuerpo frena, es decir, disminuye su velocidad, en física también se habla que frenar también se llama aceleración porque disminuye la velocidad, con la diferencia que es una aceleración negativa. La unidad de medida de aceleración es el metro partido por segundo elevado al cuadrado, por segundo al cuadrado, ¿ya? Cuando te aparezca este metro partido por segundo al cuadrado, es la unidad de medida de la aceleración, ¿ya? Entonces, hasta aquí llegan, aquí están las fórmulas que relacionan la velocidad final menos velocidad inicial es igual a aceleración por tiempo, ¿ya? Más que nada lo que nos interesa es que te aprendas los conceptos. Los conceptos, ¿te acuerdas de cuál? Trayectoria, desplazamiento, rapidez media, velocidad media, un movimiento uniforme, aceleración, ¿ya? Y que en los movimientos rectilíneos, el desplazamiento, la medida del desplazamiento es igual a la medida de la distancia. En base a todos esos conceptos van a hacerte preguntas en la prueba. Y no necesariamente las preguntas podrían ser usando estas fórmulas como aparecen acá, sino que generalmente la usan con la más fácil, que es la de rapidez media. ¿Te acuerdas cuál era la rapidez media? Entonces, si no te acuerdas, te pueden hacer preguntas de eso. Bueno, espero que te haya gustado este video en que solamente quisimos enseñarte los elementos del movimiento. Vamos a ir a ver un cuadro final donde hacen como un resumen de esta parte. Lógicamente hay muchos ejercicios que se pueden hacer de cálculo y aquí un síntesis de la unidad, ¿ya? Entonces dicen el movimiento corresponde al cambio de posición, acuérdate, se describe mediante la trayectoria, la velocidad, el desplazamiento y el desplazamiento mide el cambio de posición respecto de un sistema de referencia. La velocidad, si es constante, se trata de movimiento uniforme.
La aceleración mide el cambio de velocidad. La trayectoria corresponde a la forma del camino. Entonces, esta es una forma de estudiar. Por ejemplo, tú quieres estudiar qué es la trayectoria, corresponde a la forma del camino. Quieres estudiar qué es la velocidad. Si es constante, se trata de un movimiento uniforme. Si la velocidad va cambiando, se trata de aceleración. El desplazamiento mide el cambio de posición inicial y final y respecto a un sistema de referencia. Entonces, estos son como los elementos síntesis de la unidad de elementos del movimiento. Bueno, espero que te haya gustado este video y seguimos estudiando y preparándonos muy bien para el examen.